Amigos, bienvenidos. Agradezco su presencia en este Viernes Santo, en que vamos a hablar de la vida de Jesús. Ya es el tercer programa continuo que hacemos sobre el tema de la vida de Jesús. El miércoles santo abordamos el tema de Jesús el Escenio. El día de ayer, jueves, hablamos de Jesús el médico. Hablamos de los aspectos implicados en sus curaciones y lo que se sabe acerca de estas técnicas que utilizaba Jesús para la curación. Y el día de hoy estaremos hablando en este día, en este programa, en este viernes de Semana Mayor, acerca de la crucifixión de Jesús de Nazaret, llamado el Cristo. Las religiones llamadas del libro son básicamente las tres grandes religiones de Occidente que se derivan de el Nuevo y el Antiguo Testamento. Estas tres religiones son el judaísmo, que tiene aproximadamente 15 millones de practicantes, el Islam, que tiene 1.500 millones, es decir, 1.500 millones es muchísima gente. 1.500 millones de musulmanes o de islámicos existen en todo el mundo. Y los cristianos, que suman la increíble, la fascinante, la fabulosa cantidad de 2.000 millones de personas. Es decir, que prácticamente la mayor parte de la humanidad es cristiana. Sin embargo, en el origen del cristianismo empezó a haber muchas divisiones y muchas iglesias. Esto significa que la iglesia de Cristo no está unificada, sino muy dividida, y que hay muchas iglesias. A saberse, las más importantes en grupos es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la Iglesia Ortodoxa griega, de la que se deriva la Iglesia Ortodoxa rusa, la Armenia y otras iglesias ortodoxas, y la Iglesia Copta, que, por cierto, la Iglesia Copta es una iglesia que se encuentra en África, en Egipto, y es la más antigua de todas las iglesias, ya que los primeros cristianos partieron de Jerusalén y fundaron en Alejandría, que era una enorme ciudad-puerto en la época del Imperio Romano, es decir, en la época de Jesús. El centro comercial más importante del Mediterráneo era la ciudad de Alejandría, en el delta del Nilo, en Egipto. Y ahí fue una de las principales fundaciones del cristianismo, es decir, uno de los primeros lugares donde el pensamiento cristiano se propagó y tuvo una enorme cantidad de seguidores. En tiempos del obispo Cirilo, el número de cristianos en Alejandría fue la mayoría. Pero de hecho, el primer país, la primera región del mundo, aparte de Jerusalén, que se convierte al cristianismo, es precisamente el delta del Nilo, la región de Alejandría. Y ahí proviene la iglesia copta. Hemos escuchado hablar de esta iglesia copta en los últimos días por el atentado que hubo y por la visita que el Papa actual hará a la ciudad de Alejandría y hará también a la ciudad del Cairo. Es decir, que se prepara del Papa Francisco una visita que tendrá lugar las próximas semanas y que precisamente es una visita de bienaventuranza, es decir, una visita de cordialidad con la iglesia de los coptos. Pero cada una de estas iglesias evolucionó de manera diferente y cada una de estas iglesias adora a Cristo desde su propio pensamiento. Hay pequeñas diferencias doctrinales
pero no hay una diferencia mayor en el sentido de que todos son pueblos cristianos y todos siguen el Evangelio de Jesús. Además de estas iglesias, existen las iglesias protestantes, que son producto del cisma que originó Lutero en el siglo XVI y que se convirtieron a diferentes formas de adoración y culto que van a integrar alrededor de 1500 grupos diferentes, 1500 iglesias que se propagaron por todo el norte de Europa y también en el continente americano, en el norte del continente americano, y ahora prácticamente en todo el mundo hay iglesias protestantes. Todo este número de cultos o este número de iglesias se agrupan bajo el nombre de protestantes, porque fue precisamente en este periodo de la historia, en el siglo XVI, cuando Lutero dio lugar a una serie de críticas que llevaron a la formación de las iglesias protestantes. Estas críticas cismáticas separaron a estas iglesias de la Iglesia Católica Romana y de cualquier otro rito, culto o iglesia antigua, y dieron lugar a iglesias nuevas o renovadas que se establecieron en todos los países, básicamente del centro y del norte de Europa. Esto es una introducción para el tema de Jesús de Nazaret. Hablaremos de la crucifixión y concretamente de cómo está explicada a partir de los evangelios. Tanto los 4 evangelios que se incluyen en el texto del Nuevo Testamento, como en otros evangelios conocidos como los evangelios apócrifos. Vamos a mensajes y enseguida regresaremos para continuar hablando de este tema. Quédate conmigo. Esto es Radio Centro 1030 en la Semana Mayor. Este es un día de guardar, este es un día de reflexionar, este es un día de conocer, este es un día de aprender sobre la vida y sobre la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Regresamos. A la muerte de Jesús su vida fue contada, también su crucifixión y por supuesto su resurrección. Fue así como los primeros cristianos dieron la buena nueva por todo el Mediterráneo y la religión de Cristo se extendió por toda la tierra. El cristianismo era un mensaje diferente, no se parecía a las otras religiones que había habido. Fue su novedad la que inspiró a tantos seguidores y esto explica su rápida propagación. Jesús hablaba de cosas de las que no había un antecedente claro, como el amor al prójimo y amar a tus enemigos. También poner la otra mejilla. Habían profecías del Antiguo Testamento de que le nacería un Mesías al pueblo de Israel. Las diferentes facciones de la religión judía creían en la venida de un Mesías. Los esenios, los fariseos, los saduceos y los celotas.
La palabra Cristo significa el ungido, el que ha sido ungido o enviado por Dios. Se esperaba la venida de un Mesías, un liberador, un salvador y un sanador. Pero cuando lo tuvieron frente a sí, dice un evangelio apócrifo, nunca lo reconocieron y lo negaron. Ninguno de los 4 grupos religiosos del judaísmo aceptó a Jesús. Los saduceos dijeron que no era legítimo, los fariseos que era un farsante, los esenios que contravenía la ley de Dios y los zelotas que se había equivocado. Así que los seguidores de Jesús no cupieron dentro del Antiguo Testamento, es decir, no fueron aceptados por los judíos. Ninguno de los grupos del judaísmo aceptó a Cristo y entonces se creó una religión paralela que con los años sería una religión basada en los credos judíos, pero separada totalmente del pueblo judío y del judaísmo. Las diferentes iglesias que fueron naciendo daban su propia versión o interpretación y por lo tanto llegaron a contraponerse unas con las otras. Pero Cristo era uno solo y su mensaje también era único. Esto preocupó mucho al emperador Constantino, que convirtió al cristianismo en la religión oficial del Estado. Durante 300 años los judíos nunca aceptaron el mensaje de Cristo. Y después los romanos tampoco lo hicieron y persiguieron como crimen de Estado la práctica del cristianismo. El emperador Nerón hizo la primera mortandad en el Coliseo, donde los judíos también eran muchas veces vilipendiados, ya que el judaísmo y el cristianismo para los romanos estaban fuera de la ley del Estado y se ordenó la persecución de ambas religiones. Los cristianos tenían que vivir en clandestinidad y fueron atrapados por miles, por cientos de miles, y eran llevados a los coliseos y los anfiteatros, donde, como en el caso del Coliseo de Roma, eran ofrecidos a los leones. Los mártires del cristianismo tuvieron que sufrir el martirio durante 300 años, hasta que finalmente en el año 324 de nuestra era, Constantino llegó a ser emperador y aceptó a los cristianos y convirtió al cristianismo en la religión oficial del Estado romano. Constantino ordenó que todos los obispos fueran a Nicea para unificar a todas las iglesias en una sola y todos los credos y los cultos también en uno solo. Fue gracias a este esfuerzo de Constantino que hoy tenemos el Nuevo Testamento, ya que los obispos reunidos en Nicea separaron más de 8,000 evangelios y decidieron que eran demasiados y por lo tanto solamente aceptaron la existencia de 4 evangelios. San Lucas, San Mateo, San Marcos y San Juan, los únicos evangelios autorizados que unificaban los criterios sobre quién había sido Jesús de Nazaret, cómo había sido su muerte y cómo había sido su resurrección. Cientos, miles de evangelios fueron eliminados y considerados impropios.
y solamente se recordaría a Jesús por los 4 evangelios consagrados del Nuevo Testamento. Esta separación trajo consecuencias positivas y es por eso que hoy solamente dependemos de cuatro evangelios que son aceptados por las iglesias cristianas como la auténtica verdad de los hechos que ocurrieron en la crucifixión y también en la resurrección. Y es por eso que utilizaremos estos evangelios para hablar de los hechos de la crucifixión. Lo primero que nos dice la doctrina del evangelio es que Jesús decidió que iría en la Pascua a Jerusalén. Pero, ¿qué era la Pascua? ¿Alguien entiende de lo que estaba hablando Jesús? ¿En qué consistía y qué implicaciones tenía para el pueblo judío la Pascua? La Pascua era una festividad que duraba 14 días. Los judíos tenían un calendario muy rígido y riguroso, y este calendario tenía 12 meses. Comenzaba en el mes de marzo. Y el primer mes del calendario judío era el mes de Nisán. En el mes de Nisán tenía lugar precisamente la Pascua. Por lo tanto, la Pascua era también la fiesta del Año Nuevo Judío. Y la Pascua es, por lo tanto, una fiesta que está relacionada con la historia de los judíos. En el mes de Nisán se hacía un alto en el camino y 2 semanas enteras que iban de Sabat a Sabat eran seleccionadas como la gran fiesta del pueblo judío. En Éxodo 12,11-30 y en Levítico 23,4-8 se nos explica en qué consistía la fiesta de la Pascua. También en Números 28:16-25 y en Mateo 26:17. Dicen los textos sagrados: en el mes llamado de Nisán tenía lugar la Pascua. Cada familia celebraba la liberación de Israel de su cautiverio en Egipto. Moisés había liberado del poder del faraón al pueblo, y estos habían huido de Egipto y habían cruzado el Mar Rojo. La Pascua, por lo tanto, era una festividad religiosa que conmemoraba la liberación del pueblo elegido de Israel del poder del faraón y su migración para escapar del dominio egipcio. En la época de Jesús, Jerusalén tenía aproximadamente 200,000 habitantes y en todas las casas había fiesta. Todos se reunían para la celebración de la Pascua, en el que se hacía una comida especial. Los judíos consideraban sagrado el vino y el pan. El vino era rebajado con agua y el pan era pan ácimo, es decir, un pan sin levadura. Y esto era la comida sagrada de la Pascua. Sabemos que Jesús y sus 12 apóstoles se reunieron precisamente para celebrar la Pascua y comer estos alimentos al lado de Jesús. Lo que conocemos hoy como la Última Cena
fue en realidad la cena pascual. Vamos a ir a unos mensajes y enseguida regresamos para continuar hablando de la Pascua y la crucifixión. Y vamos a continuar, amigos, hablando de todo este periodo de la historia en donde vive Jesús. Recordemos que había primero un dominio total de Roma de la situación. El soberano de Roma era un emperador. En la época de Jesús, Jesús había nacido bajo el emperador Augusto y fue hecho juicio y apresado y crucificado bajo el siguiente emperador. Augusto había sido un emperador en Roma que había tenido el control del imperio por casi 50 años. Y el siguiente emperador, Tiberio, gobernó por casi 20. Por lo tanto, la vida de Jesús transcurre solamente entre dos emperadores. El pueblo judío había sido sometido a la ley romana y sujeto a la ley romana. Es decir, tenían que pagarle un impuesto al César. Los judíos estaban muy divididos. Había saduceos, fariseos, esenios y celotas. Grupos disidentes, unos como los celotas y los esenios, y otros que tenían el control del templo y el control del Estado y de las riquezas. El mensaje de Jesús fue lanzado a todos los grupos, pero ninguno de ellos lo reconoció como Mesías. Por lo tanto, tenían intereses en destruir a Jesús. Al principio, los saduceos no tenían mayor preocupación por Jesús. Decían, es un predicador del desierto, como Juan el Bautista, y no amenaza en ningún sentido los negocios del templo. Pero esta posición cambia cuando Jesús va a predicar al templo. Y predica en contra de los saduceos y de los fariseos. Recordemos que los fariseos eran gente muy poderosa y los saduceos también. Los saduceos, los doctores de la ley, como se les llamaba, eran teólogos y eran gente muy poderosa y noble y muy rica. Eran gentes que vivían de la religión y que recibían gran parte de la ofrenda que daban los judíos al templo, que era en dinero y era mucho dinero. Los saduceos, por lo tanto, vieron amenazadas sus negocios y sus riquezas, ya que Jesús condenaba esta forma de la religión, donde el pueblo era expoliado por los poderosos y la riqueza era mal repartida entre unos cuantos. Por eso se consideró subversivo el mensaje de Jesús para estos grupos judíos. Sin embargo, los verdaderos enemigos declarados de Jesús eran los fariseos. Los fariseos eran diferentes a los saduceos. Los fariseos eran realmente gente, comerciantes, que tenían el control del comercio dentro del templo. Jesús los había condenado y les había dicho hipócritas, y estaba en desacuerdo con todos sus negocios. Pero ¿en qué consistían los negocios de los fariseos? Los fariseos administraban la ley y administraban el templo. En la Pascua, recordemos que el año hebreo tenía 12 meses, el mes de Nisan, que equivalía a marzo y abril, el mes de Iyar, que equivalía a abril y mayo, el mes de Sivan, que equivalía a mayo y junio, el mes de Tamuz, que equivalía a junio y julio, el mes de Abú, que equivalía a julio y agosto, el mes de Elul o Atul, que equivalía a agosto y a septiembre, el mes de Tishir, que también era llamado Etanim, y que equivalía a septiembre y octubre, el mes de Mar Heshvan,
que equivalía a octubre y a noviembre, que también es llamado Heshvan, y el mes de Kislev, que equivalía a noviembre y a diciembre, el de Tebet, que equivalía a diciembre y enero, el de Sebat, que equivalía a enero y febrero, y luego el de Adar, que equivalía a febrero y marzo. De todos estos meses, el más sagrado era el mes de la Pascua, es decir, la fiesta de Año Nuevo de los judíos, en la que conmemoraban la salida de Egipto. Y esto era en el mes de Nisán. 2 semanas completas se separaban y se dedicaban a adorar al Dios Jehová, o Yahvé. Parte de la adoración consistía en que los judíos tenían la obligación de rezar rumbo a Jerusalén, así como hoy o en la actualidad los musulmanes rezan con dirección a la Meca. Los primeros cristianos también rezaban sentándose en posición de la dirección de Jerusalén, como lo hacen hoy los musulmanes, que también miraban a Jerusalén, pero ya después, por orden de Mahoma, mirarían hacia la Meca, que es su segunda ciudad sagrada, en lugar de Jerusalén, que es donde el profeta Mahoma se elevó a los cielos. Los cristianos también consideraban a Jerusalén ciudad sagrada porque ahí había tenido lugar la crucifixión del Mesías, del Salvador, del Cristo. Y obviamente para los judíos Jerusalén siempre fue la ciudad 3 veces sagrada. Esto significa que había una visión geográfica del universo religioso. Todas las religiones del libro tienen como su ciudad santa a Jerusalén. Y en el mes de Pascua, según la ley judía vigente en tiempos de Jesús, todos tenían la obligación de ir al templo. Jesús lo sabía. ¿Qué mejor manera que predicar en el templo? Puesto que al templo iban en el lapso de 15 días todos los habitantes de Israel. Y si no iban todos, por lo menos de cada familia tenía que ir uno de los miembros para cumplir con los preceptos de la ley y de la religión judía. Es por eso que Jesús eligió el templo y lo consideró un sitio tan estratégico. Pero no hubiera sido estratégico si no se hubiera elegido también el mes de Nisán. Y justamente Jesús eligió muy bien y eligió la mitad de la Pascua. Es decir, Él se presentó en el templo el 5º día de la Pascua para predicar y dar a conocer su palabra, ya que Él era el Mesías que esperaba el pueblo elegido. Y por lo tanto, esta era una visión estratégica que Jesús tenía de cómo y cuándo habría de predicar. Él ya sabía que esto iba a provocar la ira de los fariseos, la ira de los saduceos. Y deliberadamente lo hizo y se presentó en el templo y predicó. Vamos a ir a unos mensajes y enseguida continuamos para entender mejor y comprender el sentido y el significado de la crucifixión. Volvemos. Y continuamos hablando de qué fue la crucifixión en realidad. La señora Elisa María Salvatierra me pregunta a través de nuestro multilínea 1030 lo siguiente. Me dice, Jesús cuando llegó al templo prohibió que se vendieran cosas en él. Pero la pregunta es, ¿por qué se vendían cosas dentro del templo? Mire usted, Jesús consideraba que las cosas del Espíritu y las cosas de Dios no tenían nada que ver con el comercio. Y que por lo tanto el pago de impuestos excesivos era algo
inadecuado. Y sus palabras precisamente fueron negativas a estas prácticas. Sin embargo, hay que considerar y entender lo que era el templo de Jerusalén. El templo era un espacio enorme, para empezar, 2 veces el tamaño del Zócalo de la Ciudad de México. Era enorme. Y tenía diferentes patios y un Sancta Sanctorum. Es decir, había un lugar donde estaba el arca. Es decir, ¿de qué arca estamos hablando? Bueno, estamos hablando del arca de la ley. El arca fue entregada a Moisés en Sinaí. Y había un velo enorme, era una tela delgada que se transparentaba, que permitía ver dentro el arca de la alianza, dentro del Sancta Sanctorum. Los judíos no concebían a Dios en forma humana, entonces no había una estatua de un Dios. Jehová o Yahvé era un Dios invisible, era una fuerza, era una energía y se le representaba a través del fuego. Entonces lo que había en el templo era un candelabro de oro llamado menorá, un candelabro de 7 fuegos que estaba dedicado a la presencia de los 7 Elohim, es decir, las fuerzas divinas, la manera como la teología de el pueblo sagrado concebía a la deidad. Los Elohim, los 7 señores altísimos. Es decir, era una metáfora de la fuerza de los 7 días de la semana sagrada. Era una metáfora. Eran 7 candelabros porque Dios había creado el mundo en 7 días. Y por lo tanto, Dios estaba presente en todos los momentos del mundo. Y esto eran los Elohims. Entonces este candelabro de 7 velas era un símbolo. Pero en realidad había un solo Dios. Y este Dios era invisible y estaba en todas partes. No nada más estaba en el templo, tenía presencia en todas partes. Por lo tanto, la menorá era simplemente un símbolo de la presencia sagrada. Y estaba el arca de la alianza y estaba la menorá detrás del velo del templo. A este lugar no podían acceder más que los sacerdotes. Solamente el sumo sacerdote y sus allegados podían estar del otro lado del velo. Y cuando entraban era solamente para aspectos de adoración. El pueblo, las masas, no tenían acceso al interior del recinto. Por lo tanto, los cultos y los rituales tenían lugar afuera del Sancta Sanctorum. Había una gran mesa de holocausto. El holocausto, ¿qué era el holocausto? El holocausto era cuando uno llegaba al templo y iba a presentar sus respetos a Dios, uno tenía primero que llegar con mucho dinero. Primero tenían que entrar a purificarse y después tenían que comprar las ofrendas. Y después llevar la ofrenda a los sacerdotes al holocausto. El holocausto era una gran hoguera, una gran pira y una gran mesa de piedra que estaba llena de carbón encendido. Entonces ahí, por ejemplo, uno tenía que, según su capacidad económica, comprar una ofrenda mayor o menor. Si uno era una persona de la clase baja, pues compraba una palomita, pero si era de clase media alta, pues compraba una oveja. Entonces tomaba su oveja que había comprado, la llevaba al holocausto, se lo entregaba a los sacerdotes y los sacerdotes la degollaban la palomita o degollaban la oveja. Derramaban la sangre sobre el fuego sagrado y esto era como la presentación ante Dios de los respetos de la persona que iba a adorarle. Se consideraba que la sangre era sagrada y que al fluir sobre el fuego se consagraba. Entonces el holocausto era este altar que estaba en los patios y que era una mesa de fuego donde había carbón y ahí se echaba la ofrenda, que casi siempre era una ofrenda de sangre y que tenía un valor económico. Había que comprarla. Pero para poder comprar en el templo, los fariseos habían establecido una regla, que con las monedas de Roma no se podían pagar las ofrendas. Había que primero ir a las mesas de cambio, que eran cientos. Las monedas que circulaban en el país eran las romanas y había que cambiar las monedas del César por las monedas del templo. Y esto implicaba un negocio, según nos dicen las fuentes antiguas, como del 15%. Era como ir a comprar dólares. Y el que los vende tiene una ganancia y se queda con ella. ¿Y quién se quedaba con esa ganancia? Los fariseos del templo. Y era una enorme cantidad de dinero, porque para empezar todo el mundo tenía que ir a la Pascua y pagar.
para entrar al templo, pagar de esta manera, comprando para la ofrenda. Sin embargo, cuando entrabas al templo, no llegabas directo al Sancta Sanctorum sin estar purificado. Entonces había 9 lagos para purificarse. Estos eran lagos artificiales, eran estanques, como una especie de pequeñas albercas, y según fuera tu pecado, era el tipo de estanque al que tenías que ir. En la Pascua, por ejemplo, los varones iban a un estanque, pero las mujeres iban a otro, y los niños tenían que ir a otro, y había que pagar para poder tomar el agua sagrada, o sea, llevarla y con un cuenco echártela en el cuerpo y limpiarte. Solo el agua sagrada te podía limpiar y tenía un costo que tuvieras acceso al agua sagrada. Tenías que pagar para que tuvieras acceso al agua sagrada. Si eras una persona enferma, tampoco podías meterte a la alberca de todos, tenías que ir a la alberca de los enfermos. Si eres una persona embarazada, tampoco podías compartir el agua con los otros. Tenías que ir solamente al estanque de las embarazadas. Y así había 9 estanques para 9 tipos de gente, según fuera tu caso, y según fueras hombre o mujer. Y las mujeres embarazadas, por ejemplo, las embarazadas iban a uno, pero las no embarazadas iban a otro. Entonces, según la clasificación de la ley sagrada, tenías que ir a un estanque diferente, pero en todo se pagaba y era un negociote. Era un negociote terrible. Y obviamente, pues también había negocio de comida, porque la gente tenía que llegar, comer, pernoctar ahí, en esas áreas que eran como un mercado inmenso, donde pues te vendían comida de toda. Entonces, obviamente, todos estos puestos y negocios de comida eran de los fariseos. Los rentaban a gente común, pero el espacio tenían que pagarlo. Había que pagar una cuota, el derecho de piso, dentro del templo para poder vender ahí. Entonces, cuando llega Jesús al templo, pues aquello es un mercado. Imagínense que llega a la nave mayor de la Merced en lugar de llegar a un templo. Y dice uno, pues, ¿qué es esto? Y Jesús, obviamente, fustigó a los fariseos y les dijo, esto no es haber convertido la casa de mi padre pues, en esto. En este mercado, en un negocio, y esto ofende a Dios, esto no es grato a los ojos de Dios. Obviamente, esta manera tan drástica y tan dura de hablar de Jesús es lo que vuelca el odio de los fariseos y el deseo de que muera. Y repito, los saduceos toleraban a Jesús, no les parecía una amenaza, pero cuando Jesús empieza a hacer sus declaraciones sobre que las prácticas del templo son incorrectas y que no deben seguir, entonces obviamente todos se unen, fariseos y también los saduceos, en contra de Jesús. Y entonces conspiran. Además de estos dos grupos, había un tercer grupo que era muy violento, los celotas. Y los celotas también criticaban a Jesús. Dentro del grupo de los celotas, ya he mencionado en programas anteriores que había un pequeño grupo llamado los sicarios. Y los sicarios eran asesinos. No mataban por causa de beneficio personal, no eran ladrones ni robaban. Los sicarios asesinaban por motivos religiosos, porque estaban en contra de la dominación romana. Eran terroristas ideológicos y asesinaban a los soldados romanos cuando estos se descuidaban. Siempre los atacaban a mansalva sin que pudieran defenderse. Y se dice que Judas Iscariote había sido un sicario, que había ido con Jesús y que tenía desde el inicio la intención de traicionarlo o de matarlo. Nunca se atrevió a hacerlo. Sin embargo, en el nombre Judas Iscariot, la palabra Iscariot es el nombre de el cuchillo que tenían era un cuchillo curvo, con una especie de pequeño alfanje. Y este cuchillo curvo era con el que asesinaban y básicamente degollaban. Y Judas Iscariote es un sicario. Judas Iscariote, por lo tanto, es un penetrado al grupo de Jesús. Es un hombre falso y va a ser un traidor y va a conspirar para el asesinato de Jesús. Obviamente, entre todos estos grupos, celotas, fariseos y saduceos, había comunicación. Ellos sabían quién era quién y tenían comunicación entre todos. Entonces es obviamente muy fácil para Judas Iscariote, que está relacionado con los sicarios y está relacionado con los celotas y está relacionado con los fariseos, entregar a Jesús. Va a buscar a
al templo a los fariseos y pacta con ellos la entrega de Jesús que ocurre en el huerto de Getsemaní. Pero veamos desde el principio que Judas no llega con Jesús por amor a éste o a sus enseñanzas, sino con un interés de traicionarle. Él no cree en la paz, no cree que vaya a haber un cambio venido de la paz, y por lo tanto considera que las enseñanzas de Jesús son incorrectas. Y por eso actúa en consecuencia, pero luego se arrepiente y se autoinmola, ahorcándose por la culpa de la muerte de Jesús. Así nos queda más clara la historia de cómo fue la intriga y cómo fue la traición, y de esta provino la crucifixión. Vamos a ir a mensajes y continuaremos con este tema. Judas Iscariote, el Iscariot, es decir, un sicario que tenía como objetivo asesinar a Jesús, pero que no tuvo valor para asesinarlo y entonces mejor lo entregó a los fariseos. Regresamos. La señora Josefina Covarrubias me pregunta, y es una pregunta muy inteligente, dice: doctor Pepe Cruz, dígame usted por qué hay un evangelio de San Lucas si no era apóstol de Jesús. Es una observación muy importante y muy inteligente de su parte. Efectivamente, mire, precisamente en el evangelio de San Lucas se mencionan quiénes eran los apóstoles originales, y usted en parte de su pregunta me pregunta que quiénes eran los apóstoles originales. Bien, precisamente en San Lucas, en el versículo 14, vea usted lo que nos dice el capítulo 6, versículo 14. Los apóstoles fueron Simón, a quien también llamó Jesús Pedro, Andrés su hermano, que era hermano de Pedro, Jacobo, Juan, Felipe y Bartolomé, y también Mateo y Tomás, y Jacobo, hijo de Alfeo, y el otro Simón, es decir, Simón, llamado el Celote, que se suponía venía de una familia de celotes, por eso se llama Simón llamado Celote, porque venía de una familia de celotes. Y luego dice Judas, hermano de Jacobo, y el otro Judas, llamado Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Como usted ve, estos son los 12 apóstoles originales. Y con justicia usted nos dice, ¿por qué hay un San Lucas? Y uno pensaría que Lucas también fue apóstol de Jesús. ¿Por qué? Porque los otros 3 evangelios, Marcos sí fue apóstol de Jesús. Y lo mismo pasa con Juan, es San Juan, al que le encarga a su madre estando en la cruz. Y también es evidente que podemos ver que va a haber un apóstol que ya no va a estar, que es Judas Iscariote. Lo entrega, lo traiciona, recibe las 30 monedas, curiosamente de parte de Anás. ¿Quién es el que le da las 30 monedas de plata? ¿A quién se le entregan? Se le entregan a Judas Iscariote, que es sicario, es decir, es del grupo de los sicarios, que es una facción de los celotes. De ahí viene la palabra sicario, que hoy se aplica a cualquier asesino. Pero en aquel entonces los sicarios solamente eran los miembros de este grupo de celotes muy violentos que eran asesinos. De ahí viene la palabra sicario.
Pero el nombre sicario viene de Iscariot, que es el cuchillo que portaban los sicarios, que era un cuchillo muy eficiente para matar, muy eficaz. Era pequeñito y era curvo. Y entonces degollaba fácilmente a una persona. Y aquí con el nombre nos está diciendo que es un Iscariot, que Judas Iscariote pertenecía o había pertenecido en algún momento a los sicarios. Y que por lo tanto era un Iscariote. Por eso se llama Judas Iscariote. Y es el traidor. Probablemente fue enviado por los celotas a matar a Jesús, pero no lo logró, no se atrevió. No tuvo el valor y entonces decidió entregarlo a los otros enemigos de Jesús, que como los celotas eran también los saduceos y los más terribles, los fariseos. Anás y Caifás, que eran los sumos sacerdotes, no eran los fariseos, sino más bien ellos eran saduceos, pertenecían al colegio sacerdotal, al alto nivel sacerdotal. Eran los grandes prelados de la iglesia judía. Pero ellos conspiraron para que muriera Jesús y entregaron las 30 monedas a Judas el Iscariote. Toda esta historia nos explica el porqué el odio contra Jesús. Jesús se oponía a los negocios en el templo, a la forma de manejar la religión, a los enormes negocios que se hacían con la venta de monedas, con la venta de comida, con la venta de ofrendas. Todo se vendía y todo se compraba en ese mercado enorme que dicen que tenía 10,000 puestos por lo menos. Era como meter el mercado de Tlatelolco, de la Gran Tenochtitlan, adentro del templo de Jerusalén. Prácticamente aquí era un centro de comercio. Todo se vendía y todo se compraba ahí. Y por lo tanto, esto desvirtuaba el sentido de la religión, ya que Jesús era como los esenios. Él consideraba que se tenía que vivir en rectitud, que se debía orar a Dios, que la única ofrenda era la palabra y el corazón. Cuando hablaba del corazón se refería a la conducta de acuerdo a la ley, es decir, el amor al prójimo y el ejercicio del corazón, es decir, amar a tu Dios en el corazón. No necesariamente amar a tu Dios en el templo, sino amarlo amando al prójimo. Y esta era la visión y el mensaje de Jesús. Por lo tanto, su visión de la religión chocaba con la visión que tenían de la religión los saduceos, los celotas y los fariseos. Y en desacuerdo los tres grupos conspiraron, los tres, para asesinar a Jesús. La parte de los celotas corresponde a Judas Iscariote. La parte de los fariseos corresponde precisamente a los doctores de la ley que lo persiguen. Y la parte de los saduceos a los sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Ahí vemos a los tres grupos involucrados en el asesinato de Jesús. Finalmente Jesús es traicionado y aprehendido y es llevado a la presencia de Caifás y Anás. Jesús es llevado a tres tipos de presencias. Primero, es llevado al templo y a la presentación del sumo sacerdote. Es presentado ante Anás y Caifás y este declara que es un impío, porque Jesús se ve a sí mismo como el Hijo de Dios, como el Mesías, y así lo da a conocer. Y entonces es considerado un hereje. Después es llevado ante Herodes Antipas y ante el gobierno de Roma a través de la persona de Poncio Pilato. Poncio Pilato lo encuentra inocente y Herodes se burla de él. Y después, para salvar a Jesús, Pilato les ofrece liberar por la Pascua a un criminal. Y les dice, este es Jesús, vuestro rey. ¿Qué habré de hacer con él? ¿Le liberaremos? Pero la gente grita, no. No. Libera al otro. Libera a Barrabás. Barrabás, que es un celote y un sicario y un asesino que debe más de 70 vidas porque pertenece a los sicarios de los celotas, es liberado. Y entonces Pilato le dice a la gente, bueno, ¿y entonces qué haré con vuestro rey? Y la multitud le dice, crucifícale, crucifícale. Y es así como Jesús será llevado primero al escarnio, segundo a la tortura, porque es azotado y coronado de espinas, y después será llevado
por la vía dolorosa cargando su cruz hasta el Gólgota, el cerro de la calavera, y ahí será crucificado, es decir, asesinado. Un crimen de Estado y una conspiración violenta contra su persona, su integridad y su vida, queriendo borrar así su mensaje. Regresamos después de unos patrocinadores. Entonces Jesús fue azotado y presentado al pueblo, y ellos dijeron: crucifícale. Jesús fue llevado entonces por las calles y las plazas de Jerusalén, desde la fortaleza Antonia hasta el Gólgota. Los gobernadores romanos no residían en Jerusalén. En realidad residían en Cesarea, que era una ciudad romana situada a 68 kilómetros de Jerusalén en la costa, junto a la orilla del mar. En este lugar tan bello, construido por Herodes el Grande, la ciudad puerto de Cesarea, tenía que trasladarse en la Pascua el gobernador, que era Poncio Pilato, hasta la fortaleza Antonia. La fortaleza Antonia había sido creado en el centro de Jerusalén. Era un fuerte romano con una guarnición de más de 3,000 soldados, una legión entera, casi 4,000, que estaban permanentemente en este sitio. Ahí, frente a la fortaleza Antonia, había tenido precisamente lugar el juicio que había hecho el pueblo de Roma y el Senado de Roma a través de su procurador en Galilea, que era Poncio Pilato. Pero ahora había llegado el momento decisivo. Jesús había sido condenado y le es entregada una cruz de madera y tiene que arrastrarla. No va solo, sino que va con otros condenados, entre ellos Dimas y Gestas, y todos van cargando sus maderos hasta el monte de la calavera, es decir, el monte del Gólgota, que estaba en las afueras y más allá de las murallas de Jerusalén. Y dice textualmente San Lucas: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ahí es donde tuvieron lugar las palabras de Jesús. La suma en unas cuantas palabras de toda su doctrina y todo su pensamiento. Toda la doctrina y el pensamiento de Cristo están basados en el perdón y en la capacidad que tenemos de amar a nuestros enemigos. Es decir, perdonar de corazón. Fue entonces, dice San Lucas, y estoy hablando específicamente del capítulo
en el que se habla de la crucifixión, que es el 23, y en el versículo 34. Y Jesús exclamó diciendo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y dice San Lucas: y mientras esto decía Jesús, ellos tomaron sus vestiduras y echaron suertes sobre ellas para ver quién se quedaría con los despojos. Y dice San Lucas en el versículo 35, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, y decían entre ellos: pudo salvar a otros, que se salve ahora a sí mismo, si realmente es el Cristo. Si realmente Él es el escogido por Dios. Y entonces los soldados se presentaron junto a él y le dijeron: ¿tienes sed? Si de veras eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y entonces todos miraban en lo alto de la cruz que se había colocado un pedazo de madera en el que se había escrito en las letras griegas y las latinas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le decía con injuria a Jesús: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro ladrón, que era Dimas, le respondió al mal ladrón: ¿no temes a Dios ni estando en esta situación? Nosotros recibimos castigo justamente, pero este que nada ha hecho. Y después, mirando a Jesús, le dijo: acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Jesús volteó su cabeza y lo miró y le dijo: en verdad, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando era como la hora sexta, de acuerdo a nuestro conteo de las horas, aproximadamente las 2 a 3 de la tarde, Jesús clamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, Jesús expiró. Y los cielos se abrieron y bramaron con la furia del rayo, y la tierra tembló. Y cuando un centurión vio lo que estaba sucediendo, elogió la gloria de Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo y vio lo acontecido,
se conmovió y se golpeaban el pecho. Pero todos sus seguidores y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando todas estas cosas. Y había un varón llamado José de Arimatea, un hombre importante de la ciudad de Judea. Él era miembro del Sanedrín y era un hombre bueno y justo. Y se acercó diciendo: yo también he esperado el reino de Dios, y en verdad que este hombre era un justo. Y fue él el que fue a ver a Poncio Pilato para pedir su cuerpo. El desenlace final de esta historia lo conocemos todos. Todos sabemos perfectamente lo que pasó después. Jesús fue llevado al sepulcro que había preparado para sí José de Arimatea. Este lugar albergó al cuerpo de Jesús y después de ser adecuadamente embalsamado de acuerdo a la ley judía, cubierto con una sábana y su cuerpo lavado con mirra, Jesús fue dejado y la piedra del sepulcro echada. Después vino la resurrección, pero es importante decir que la conspiración de los saduceos y de los fariseos no terminó ahí. Ellos no se quedaron contentos con la muerte de Jesús. Ellos siguieron conspirando. Fueron a ver a Poncio Pilato y le dijeron: puede ocurrir algo muy terrible. Puede ocurrir que estos, los seguidores de Jesús, nos hagan creer que el Nazareno va a resucitar. Así es que manda a unos soldados para que los pongas delante de la puerta, porque lo más seguro es que vayan a decir que Jesús resucitó y lo que van a hacer es robarse su cuerpo y esconderlo en alguna parte. Y entonces, con este objetivo, la conspiración, la gran conspiración entre los grupos saduceos, fariseos y los celotas no había terminado ahí. Ellos no querían que el mensaje de Jesús triunfara, que sus ideas triunfaran. Ellos consideraban a Jesús un traidor, porque éste no se oponía a el César. Jesús había dicho: dejad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Les había dicho: no revuelvan la religión con la política. No hagan una sola causa. No mezclen los intereses espirituales de los intereses económicos y políticos y materiales. Jesús en este sentido era como los esenios. Los asuntos de Dios no tienen nada que ver con la política. Los asuntos de Dios no tienen nada que ver con la guerra. Los asuntos de Dios no tienen nada que ver con el César. Lo que tenemos que es entender que los asuntos de Dios tienen que ver con cada uno, con nuestra conducta, con nuestra manera de ser y vivir en el corazón a el Dios de Israel. Aprender a perdonar, aprender a amar al prójimo, aprender a amar hasta nuestros enemigos, dar la vida por nuestros amigos y llevar la doctrina en el corazón. Estas eran las enseñanzas de Jesús. Y obviamente la conspiración contra Jesús no se termina ahí, sino que la conspiración seguirá. Y después vendrá una conspiración terrible contra los primeros cristianos. Así como habían asesinado a Jesús, hubo más de 3,000 asesinatos después de la muerte de Jesús. Hubo una persecución terrible de todos los seguidores de Jesús.
Ellos tuvieron que irse de Jerusalén porque si no habrían perecido, habrían muerto. Todo lo que tenía que ver con Jesús era asesinado a mansalva, de manera cruel. Inclusive los sicarios, los iscariots, fueron lanzados contra los cristianos. Y por eso tuvieron que irse a Nazaret y salir hacia Galilea, dejando Judea para salvar sus propias vidas. Y esta persecución de cristianos será solo el comienzo de lo que seguiría, que serían 300 años de persecución. Por eso no debemos perder de vista la historia real del martirio, del flagelo, del asesinato, que es un crimen de Estado, contra Jesús. Y de todos los intereses políticos y económicos que había en su contra y que después siguió habiendo contra sus seguidores. Uno de los perseguidores más letales de Jesús y de sus creencias y sus doctrinas fue precisamente Saulo de Tarso, que después se convertirá en San Pablo. Y uno de sus amigos de San Pablo es precisamente Lucas, el del Evangelio de San Lucas, que nunca conoció a Jesús, que nunca lo vio, pero él recopiló de manera erudítica este evangelio que hoy llamamos Evangelio de San Lucas. Y por eso es que en el concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino, se decidió que este texto, que este documento conocido como el Evangelio más importante en cuanto a los datos que da. Hay datos que nada más en este evangelio se da. Por ejemplo, la venida de los 3 Reyes Magos, nada más en este documento se da. Detalles tan precisos y tan exactos que por eso en Nicea los 300 obispos que se reunieron con el emperador Constantino decidieron que iban a tomar este evangelio, que nada tenía que ver con la época de Jesús. ¿Por qué? Porque en realidad Mateo había vivido en la época posterior a la muerte de Jesús. Ellos nunca habían conocido a Jesús, ni San Pablo, ni San Lucas. Ellos eran de mucho tiempo después. Y sin embargo, estos documentos se incluyeron en el canon de la Biblia, es decir, integra uno de los 4 evangelios del Nuevo Testamento porque realmente reunía condiciones y características especiales. Y porque así lo consideraron los obispos en Nicea. Y especialmente, recordemos que había un obispo muy preponderante en el concilio de Nicea. En este libro que les voy a recomendar mucho que lean, La vida de Constantino, de Harvin Brand, él nos habla con mucha precisión, el autor, Harvin Brand, acerca de la presencia de un obispo de la Iglesia española. Estamos hablando del año 324, no pierdan esto de vista. Un obispo de la Iglesia española que se llama Ocio de Córdoba y que es el asesor teológico en el año 325 del propio emperador, y entonces es por voluntad y por opinión de Ocio de Córdoba que fue incluido el Evangelio de San Lucas en el canon del Nuevo Testamento de nuestra escritura sagrada acerca de la vida de Jesús, que es precisamente el canon del Nuevo Testamento. Y obviamente es esta opinión en el concilio lo que determina que tengamos a San Lucas dentro de las páginas del libro sagrado de todos los cristianos, que es el Nuevo Testamento. Bien, así hemos llegado a la parte final de nuestro espacio. Agradezco a todos ustedes su presencia. Agradezco a todos ustedes el haber estado escuchando estos programas especiales que hemos hecho, el primero en Miércoles Santo, el segundo en Jueves Santo y este que es el tercero de la serie sobre la vida de Jesús, analizando los aspectos más importantes de su obra, de su vida, de su ministerio. Hemos recibido más de 400 llamadas a lo largo de los 3 programas y yo les agradezco mucho, ya que a través de Facebook se han podido manifestar todas sus opiniones, han podido manifestar todas sus aportaciones, que han sido muchas, y yo les agradezco su presencia a lo largo de todos nuestros espacios. Muchas gracias por haber estado con nosotros en los 3 programas. Y este esfuerzo que hace Radio Centro 1030 es precisamente para una comprensión mayor acerca del significado real y las dimensiones de este gran fundador del cristianismo, de Jesús, el Nazareno, de el hombre hecho Dios, es decir,
el fundador de la religión más numerosa y que tiene más seguidores en toda la historia humana. Los 2.000 millones de seguidores cristianos de Jesús, una tercera parte de la población mundial, que ven en su mensaje la presencia de lo sagrado, la presencia de lo divino, la presencia de lo eterno. Infinitas gracias nuevamente a nombre de todos mis compañeros. En la producción, Araceli Piña. En la operación técnica ha estado Osvaldo Tormel. Y también, por supuesto, Gabriel Acosta Mora. También le agradezco su apoyo a Luis Jalón y, por supuesto, en la base de datos a Felipe Saldívar. A nombre de todos ellos, muchísimas gracias por su preferencia. Y festejemos la resurrección de Jesús a partir del día de mañana con mayor comprensión y análisis de los hechos ocurridos de manera admirable ya hace más de 2000 años. Muchísimas gracias.